Nuestros invitados saben mucho del tema. El doctor Ramiro Bejarano es un reconocido abogado, pero también analista. Lo leemos semanalmente en el diario El Espectador y nos acompaña a esta hora. Doctor Bejarano, buenos días, bienvenido a 6am W y feliz año. Gracias, Julio. Feliz año para usted, para su equipo y felicitaciones por los nuevos tiempos que se vienen para usted. Gracias, doctor Bejarano. Sé que son sinceras sus palabras. Ángela María Buitrago también es una reconocida jurista. Bueno, estuvo ternada para ser fiscal general de la Nación, fue ministra de Justicia y es una muy respetada abogada. Doctora Buitrago, gracias por atendernos en 6am W y para usted también feliz año. Julio, igualmente para ustedes, feliz año, felicitaciones por lo que se viene, por lo que ya está en camino del radio y un saludo especial a todas. Bueno, muchas gracias. Vamos a reponer la comunicación con la doctora Buitrago para que nos escuche muy bien. Doctor Bejarano, rebelión, incumplimiento constitucionalmente justificado, desacato, los gobernadores pueden o no pueden hacer, los ministros ya amenazan con acciones judiciales. Me interesa mucho su opinión. ¿Esto que está pasando, lo pueden o no lo pueden hacer los gobernadores? Yo sí creo que lo pueden hacer y tienen fundamento constitucional, y el ejercicio de la excepción de constitucionalidad es legítimo en la historia del país, que consiste precisamente en que cuando una autoridad, cualquiera que ella sea, del Ejecutivo o el Legislativo o el Jurisdiccional, encuentra que hay una discrepancia entre la ley y la Constitución, debe prevalecer lo que diga la Constitución, lo que se llama la supremacía de la Constitución. Esa excepción de inconstitucionalidad no es una cosa sacada de la manga, eso tiene origen en el siglo XIX en Colombia y se encuentra en la Constitución de la Nueva Granada de 1832 y ha sido aplicada en muchísimas oportunidades. Inclusive el presidente Petro, el gobierno del presidente Petro acudió a la excepción de inconstitucionalidad para inaplicar una decisión del Senado que negaba la solicitud de convocatoria a una asamblea constitucional, a una asamblea constituyente, porque el presidente dijo esa decisión del Senado es inconstitucional, todo buscando tumbarla para convocar una asamblea constituyente por la vía de un decreto. De manera que, como se plantea el asunto por ustedes en el sentido de decir que aquí hay una rebeldía, yo no lo llamaría así, pero aun cuando uno lo llame así, yo le voy a señalar que a mí me parece que esa es una rebeldía que tiene fundamento constitucional. Aquí en Colombia hubo por allá en 1839 una cosa muy famosa que se llamó la Guerra de los Supremos, que fue una situación que se presentó por tensiones políticas regionales y religiosas, y que esa pelea que entonces se presentó entre lo que llamaron ellos los supremos, que eran los jefes de las provincias, tuvieron una pelea por virtud de que se estaban cerrando algunos conventos menores. Ese fue el Florero de Llorente. Pero en verdad lo que estaba allí en discusión era si prevalecía el centralismo o el federalismo. Y esa generó una guerra que finalmente ganó el gobierno y terminaron derrotados. Pero yo creo que allí no hay una rebeldía que dé lugar, como lo han dicho los ministros de Justicia y del Interior, para denunciar penalmente a los gobernadores, porque es que hay que situarse en los zapatos de los gobernadores. Los gobernadores tienen un deber con sus regiones y ellos han entendido y han dado sus demostraciones que a mí me parecen plausibles, en el sentido de decir que el decreto de emergencia económica les va a generar unos problemas económicos tales que no van a poder atender unos pagos. Luego, obviamente, un gobernador que está en esa encrucijada no puede sentarse de brazos a esperar que la Corte Constitucional, que se puede demorar un mes, 2 meses en resolver este asunto, termine diciendo si es inconstitucional o no, porque obviamente en este momento pues tienen que decidir. Y yo creo
que esa opción por la que han optado es legítima, y por lo demás yo creo que es la expresión de un espíritu liberal, en el buen sentido de la palabra, una forma de oponerse a la arbitrariedad. Doctora Buitrago, ahora su opinión. ¿Aquí hay desacato, aquí hay rebelión o incumplimiento constitucionalmente justificado? Julio, yo oyendo todo lo que dice el doctor Ramiro es histórico y precedente, pero yo sí quiero decir dos cosas importantes. El acto administrativo que profiere el gobierno es un acto administrativo con fuerza de ley porque es un decreto de emergencia económica. Pero eso debía haber sido consensuado. A pesar de que es un acto unilateral, que normalmente se entiende como un acto unilateral, es la mayor renta de los departamentos. Lo segundo, no entran en desacato porque es que esto lo que imprime es un impuesto del IVA y un impuesto al consumo. Por lo tanto, no se materializa hasta tanto no se venda el producto, pero sí puede afectar las rentas del departamento. Lo tercero, me parece que hay acciones legales para ejercerlas válidamente, incluso las demandas ante el Consejo de Estado, que es una vía también importante, y las tutelas. Yo creo que aquí ha habido una comprensión diversa a las tutelas que han fallado los jueces, en el sentido de decir que no pueden proferir una decisión de amparo o tutela si no se pronuncia la Corte Constitucional. Y creo que es equivocado porque precisamente el derecho fundamental de la supervivencia incluso de muchos de los ciudadanos de las regiones que no tienen nada que ver con el estado de conmoción, también se afecta y puede degenerar en incumplimientos vitales para esos ciudadanos. Entonces, aquí podría haber tutelas, creo yo, y ese es mi criterio, en donde puedan tomar medidas precautelares y que efectivamente después la Corte Constitucional analice la validez o no del acto administrativo. Y recordemos un punto fundamental, el decreto ley tiene fuerza de ley. Es un acto administrativo que debe ser impugnado porque se presume legítimo, pero también debe ser entendido que el acto administrativo no tiene efectos hasta tanto en cada departamento no haya cobro por consumo o IVA, que además se lo subieron del 5 al 19%. Y esto afecta técnicamente a todos los departamentos, por lo tanto yo sí creo que los gobernadores están en una posición muy grave y en una posición en donde también tienen que velar por sus obligaciones en el costo y en el cobro de lo que significa salud, porque salud estos impuestos van para salud. Doctor Bejarano, algunos argumentan que se tiene que esperar a la decisión de la Corte Constitucional y que hasta entonces los gobernadores no podrían no asumir las condiciones del decreto. ¿Qué piensa usted de eso? Pues que a mí desde el punto de vista propiamente sanguíneo, esa postura no me suena, no me convence ni me sugestiona, porque obviamente lo que yo, desde mi punto de vista y de mi concepción política, creo que el decreto de emergencia económica es expresión de una arbitrariedad del gobierno. El gobierno tenía bases para decretar la emergencia económica y en consecuencia una de las razones por las cuales los ciudadanos y las autoridades que les piden que tienen que cumplir un decreto de ley, pues está esta de acogerse a que prevalezca siempre la Constitución. Por supuesto que lo que dice la doctora Buitrago es cierto, el decreto de ley, el decreto de emergencia económica tiene fuerza de ley, en principio está amparado con la presunción de legalidad, pero precisamente para que esa situación que nace de una arbitrariedad en este evento o de una equivocación jurídica grande no se vuelva ley y no lesione los derechos de los ciudadanos, es que la Constitución en el artículo 4 estableció este principio. Cuando haya una contradicción entre la ley y lo que diga la Constitución, siempre ha de prevalecer la Constitución, porque entonces a mí me parece, por el contrario de lo que han dicho los ministros de Justicia y del Interior, que eso es sin precedentes en la historia del país. Los ministros saliendo a denunciar prácticamente a los
gobernadores de prevaricadores, porque han hecho uso de un instrumento legal. Eso es absolutamente equivocado. Por el contrario, pienso que un gobernador que sabe que tiene una solución para no aplicar ese decreto, que lo ve inconstitucional, que lo ve contrario a esa constitución que ha jurado defender, si no aplica la excepción de inconstitucionalidad, pudiéndola aplicar, estaría más cerca del prevaricato que del acierto. Y entonces, de esa manera le respondo yo su pregunta. Gracias, doctor Bejarano. Doctora Buitrago, me señalan algunos también que la excepción de inconstitucionalidad que usó el gobierno con el asunto de la consulta popular era frente a un acto administrativo del Congreso y que eso no tiene rango legal, pero que una declaración de emergencia económica sí lo tiene y que por lo tanto no es lo mismo. ¿Es ese un argumento a favor del gobierno? Digamos que es un argumento legal que lo que dice es que se debe optar por el camino jurídico válido, que es ir al Consejo de Estado para que efectivamente anule el acto administrativo. Si no, no hay posibilidad de discutir la validez o no. Y aquí yo me aparto un poco del criterio del doctor Ramiro en el tema de la excepción de inconstitucionalidad, porque el tema del decreto de emergencia económica lo que hace es precisamente tomar una decisión unilateral del gobierno en el sentido de una necesidad inmediata. Lo que pasa es que cuando uno mira el contenido del decreto, la duda está ahí. Y el decreto lo que permite ver también es una irracionalidad, en mi criterio, de unas tarifas que no tienen ningún estudio para causar ese detrimento también a las personas que consumen esos productos y a los departamentos que utilizan toda esa, todo ese recurso presupuestal para efectos de poder utilizarlo en la salud o en otras actividades. Aquí hay una disyuntiva. Yo creo que prevaricato por ningún lado. No existe el dolo, no existe ninguna intencionalidad, y estoy de acuerdo con el doctor Ramiro en que es absurdo que los ministros entren después a denunciar en lugar de haber concertado con los gobernadores y los alcaldes temas tan importantes. Y se lo digo en el sentido de que Asocapitales y todas las organizaciones de los gobernadores y municipios han estado reunidos con el gobierno, y ese es un tema que debería haberse tratado por lo menos en las afectaciones reales que tiene cada departamento. Yo creo que el paradigma, y aquí retomo lo que dijo Julio, que me parece muy importante, es que no podemos estar excepcionando de manera permanente las decisiones jurídicas o judiciales o los actos de ley, sino que debe acudirse a lo jurídico para poder tumbarlos legalmente. Aquí el decreto tiene muchos problemas, y tiene muchos problemas que yo creo que la Corte Constitucional en su leal saber y entenderlos va a ver. Pero esto sería un camino vía tutela precisamente por la magnitud de la violación de los derechos fundamentales. Sí, doctor Bejarano, ¿podría darse el escenario de que, como la desobediencia constitucional la amparan o apoyan 20 de los 32 gobernadores, por ahora que se sepa, que estemos en el escenario de que 12 departamentos no sí acojan la emergencia económica y 20 no? Pues claro, eso puede ocurrir, y los gobernadores que decidan aplicar el decreto de emergencia económica con el argumento de que les parece que no riñe con la Constitución, pues allá ellos, allá tendrán que padecer las circunstancias y las consecuencias de eso, y verán a ver qué pasa con lo que diga la Corte Constitucional o el Consejo de Estado. Y claro, se presenta una situación muy complicada. Por eso yo utilizaba la expresión histórica de la guerra de los supremos, para significar que aquí los jefes de las provincias han suscitado una discusión que va a trascender obviamente al campo nacional. Pero déjeme agregarle un aspecto importante. Claro que tiene razón la doctora Ángela María, a quien aprecio y muchísimo y no he saludado, que el decreto de emergencia económica es una manifestación unilateral del gobierno. Pero hay una cosa diferente que hace diferente la unilateralidad de la arbitrariedad. Porque el gobierno, por más que pueda expedir estos estados de emergencia,
no lo puede hacer arbitrariamente. Por eso es que existen en la Constitución el control constitucional de la Corte Constitucional frente al decreto de emergencia económica, y existe también el control político por parte del Congreso, porque es que se desconfía de un gobernante que acude a estos regímenes de excepción, porque en ello pueden cometerse excesos. Para eso es que están los controles, para que esa unilateralidad no reine en el campo de la arbitrariedad. Doctora Ángela María, pero aquí lo que estamos es abriendo una caja de Pandora, porque más temprano lo planteábamos, si ahorita los gobernadores son quienes están revelando, pues ¿por qué no podrían pensar en hacer lo mismo el gremio de juegos de suerte y azar o el gremio de los bancos? Los vigilantes, bueno, todos los que están en desacuerdo con los impuestos que se han puesto en esta emergencia económica, ¿ellos podrían entonces recurrir a esta misma excepción de inconstitucionalidad como lo están haciendo los gobernadores? No, y yo ahí soy categórica. Yo creo que el derecho tiene vías jurídicas aptas, por eso disiento respetuosamente de los jueces que se han negado a fallar las tutelas, porque este sería un caso muy importante de amparo. Pero pues se respeta la decisión de cada uno de los jueces. No es un tema de constitucionalidad, sino es un tema de violación, de posibles violaciones de derechos fundamentales, y esto tendría otro camino. Pero yo creo que en un Estado de Derecho, las excepciones y las rebeldías, si se puede llamar, a las decisiones que tienen fuerza de ley sería el caos. Porque con ese mismo argumento podría entonces estarse diciendo que ninguna decisión o ninguna norma que salga del Congreso, que a mí me pareció abusiva o extraordinariamente irracional, pueda ser cumplida. Al contrario, nosotros dentro de un Estado de Derecho debemos trabajar sobre la base del cumplimiento de las leyes, utilizando los mecanismos adecuados, las demandas ante el Consejo de Estado, las acciones de tutela en el campo particular de la necesidad de medidas cautelares. El Consejo de Estado también puede tomar medidas cautelares mientras se resuelve la constitucionalidad. Esto no es nuevo, ya lo hemos visto en otros estados, en otras decisiones y actos administrativos del gobierno, en donde hay jueces que han proferido medidas cautelares de suspensión temporal mientras resuelve la Corte Constitucional. Y esto significa entonces decir que en cabeza de los jueces, el Poder Judicial tiene también el control de los actos abusivos de un señor y dueño que de manera irracional pueda pensar que puede poner cualquier cosa en un país. Y creo que los jueces son la forma de nivelar cada uno de estos actos. No, pues es que insisto, sin ser jurista ni tener la experiencia de nuestros invitados, es que se acaba el juez, se acaba el profesor, se acaba el policía y se acaba la aldea. Mire, Juan Diego, recibe usted un correo de un jurista y dice, señor don Juan Diego Alvira, lo de la inaplicación de una norma del orden nacional en todo vigor no es tan claro como se escucha. Las exigencias son supremamente graves para hacerlo. Por eso nadie lo hace, ni siquiera en lo judicial. Además, ¿no deberían los actores valorar con prisma ideológico, político o intestinal las disposiciones jurídicas, así se esté en contra? ¿Se defiende el régimen jurídico constitucional o intereses inmediatistas en plena campaña? Esa es una buena pregunta por responder, Juan Diego. Sí. La tutela y la audiencia en la Corte Constitucional son válidos, pero al ritmo de los procedimientos legislativos y no a la premura coyuntural. Doctor Bejarano, le dejo esta pregunta que me hacen en las redes. ¿Puede un ciudadano entonces recurrir a la excepción de constitucionalidad porque está en desacuerdo con una ley, una norma, un decreto? Yo sí creo, por supuesto que sí, en ninguna parte está prohibido, por el contrario está autorizado, pero déjeme decirle una cosa que a mí me parece que obviamente el criterio con el que se aborda el asunto de que aquí todo el mundo va a decir que es inconstitucional y que nadie cumple nada y que eso va a ser un caos, eso es una exageración, pero le voy a decir una cosa importante. En la historia de los pueblos, cuando esas circunstancias pasan, es precisamente porque ha habido atropellos contra la ciudadanía.
La independencia de Estados Unidos tuvo que ver precisamente por el exceso en la fijación de impuestos. La Revolución Francesa también fue una protesta a los impuestos, con la tesis de que es mejor que todo el mundo se acomode y que esperemos a que los jueces de tutela digan lo que han dicho que no pueden decir o que decida la Corte Constitucional y tal. Pues seguramente aquí no habría habido ninguna revolución en el planeta, porque todas las revoluciones hacen parte de ese caos que se va sembrando en la sociedad y que termina aflorando y cambiando los regímenes. De suerte que cuando usted me pregunta si un ciudadano lo puede hacer, yo le digo, lea el artículo 4 de la Constitución y verá que allí hay una facultad importante. Sería odioso que la Constitución dijera solamente las autoridades pueden defender el principio de la supremacía de la nación, de la Constitución, y no los ciudadanos. Ese sería un régimen en el que yo personalmente no quisiera vivir. Doctora Buitrago, quiero preguntarle algo para tratar de concretar una situación, una duda que tengo. Me parece que usted, con matices, con el doctor Bejarano, también considera que los gobernadores sí pueden acogerse a la excepción de inconstitucionalidad. ¿Es así? Yo pienso que ellos son autoridad, pueden invocar excepción de inconstitucionalidad eventualmente, pero creo que el camino jurídico es intentar las acciones para tumbar el acto administrativo. Desde ese punto de vista, la excepción de inconstitucionalidad, en mi criterio, solamente, a diferencia de lo que piensa el doctor Ramiro, la pueden aplicar los jueces, en el entendido que son los que resuelven los conflictos sobre las disposiciones y las normas. Yo como ciudadano puedo estar en desacuerdo y puedo, claro, llamar a movimientos y demás y hacer manifestaciones, pero yo no puedo decir que no pago el impuesto predial, por ejemplo, porque estoy en desacuerdo con la tasa que están fijando. No, yo tengo que hacer mi reclamación, yo tengo que decirle, mire, aquí este acto administrativo que usted no tiene racionalidad, deme las bases. Pero yo no puedo, de buenas a primeras, como ciudadano, decir, aplico la excepción de inconstitucionalidad y no le pago. Porque de verdad eso sí sería, en mi criterio, un caos en una sociedad en donde cada quien está interpretando y aplicando la excepción de inconstitucionalidad según su parecer. Y aquí el tema de los gobernadores tiene un plus, y es que el gobernador sí es autoridad regional, no es un simple ciudadano. Entonces, ahí es donde yo veo que ser autoridad le da también el de... Bueno, creo que perdimos las comunicaciones, no hemos tenido suerte hoy. A nuestros invitados, muchísimas gracias, muy amables.